Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado 1 de abril empezamos un nuevo mes y vamos a orar por este nuevo mes que iniciamos y para que Dios nos bendiga y nos vaya muy bien en este mes de abril. El jueves, esta semana que está terminando, el jueves tuvimos nuestra reunión de parejas. Los invito a que si usted no pudo venir o no tuvo el tiempo para ver el en vivo, pues ahí en el canal de YouTube, como Iglesia Monte del Rey, va a encontrar la conferencia de parejas que se llamó Las 4 estaciones del matrimonio. Y lo mismo nuestra reunión familiar del día de ayer. Recuerden que esta primera semana, la semana que viene, es Semana Santa, entonces estaremos reuniéndonos Jueves Santo, Viernes Santo en la mañana, desde las 8:30, y el sábado tendremos vigilia, entonces también para que se programe si no va a salir. Entonces vamos a orar, a darle gracias y a poner este mes en las manos del Señor y hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por este mes de abril, por tu misericordia. Ponemos este mes delante de tus manos para que nos sorprendas con tus bendiciones. Señor, que podamos ver milagros y prodigios y el cielo abierto para tus hijos. Que tu presencia nos acompañe, que es lo más importante en este mes. Señor, y en esta noche te pedimos, háblanos a través de la meditación de tu palabra, que tu palabra nos siga transformando, Señor, y cambiando nuestro ser y nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, es los llamados héroes de la fe. Y entonces el autor de Hebreos toma muchos de los personajes del Antiguo Testamento y habla acerca de la fe que ellos tuvieron y cómo hicieron grandes cosas por la fe. Y en el versículo 32 termina diciendo, pues no tengo tiempo para hablarles de todas las demás personas. Termina diciendo, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Sansón, de David, de Samuel, de los profetas. Y vamos a leer a partir de ahí versículo 33 y 34. Capítulo 12 de Hebreos. Dice, los cuales, todos los anteriores, todos los personajes de los que se habló acerca de la fe, dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, de todos estos héroes de la fe, que va a mencionar el capítulo 11 de Hebreos, entre ellos se destaca Abraham, se habla muchas cosas de Abraham como el padre de la fe, Moisés, también se dicen varias cosas acerca de Moisés. Lo que nos está mostrando es, bueno, la importancia de la fe en nuestras vidas, pero se nos olvida muchas veces que para desarrollar fe es necesario otras cosas. Vivimos en medio de una generación que no le gusta sufrir mucho. De hecho, la generación actual se le llama la generación de cristal, ¿cierto? Con cualquier cosa se rompen como un cristal, se quiebran. Y la Biblia nos va a mostrar de todos estos héroes de la fe, no solamente eh, los prodigios o los milagros que vieron o todas las cuestiones que hablan acerca de la fe, sino que nos va a mostrar que para que ellos llegaran a tener esa fe, pues fue necesario en muchas ocasiones situaciones difíciles, adversas, entonces, y sufrimiento en muchos casos. Eh, les dije, de Moisés, aquí en estos héroes de la fe de Moisés se habla muchísimo, al igual que de Abraham, pero por ejemplo de Moisés se nos dice en la historia de Moisés pues que él tuvo que huir de Egipto, y no solamente tuvo que huir como un asesino de Egipto, sí, cuidando su vida, sino que además tuvo que pasar 40 años en el desierto. O sea, 40 años pastoreando ovejas, que no era la mejor de las profesiones, y tampoco era el trabajo más fácil, porque además estuvo en el desierto de Madián
pastoreando ovejas al calor del día, a las altas temperaturas de la noche, y no lo hizo una o dos veces, 40 años. Entonces nos está mostrando ese sacrificio. La fe no se construye solamente como dice el cristianismo actual, a punta de creer en sí mismo, de declarar palabras. Hay que entender que el sufrimiento y el sacrificio tienen un lugar importante en la vida y no debemos despreciar el trabajo o el esfuerzo para formar nuestra fe en Dios. Se nos habla de David como uno de esos héroes que dice, bueno, faltaría tiempo para hablarles acerca de David y de su fe, pero, pero David tuvo también ese trabajo de pastor cuando se acerca a Saúl para matar a Goliat, para ir a enfrentarse a Goliat. Le dice David a Saúl, yo cuido ovejas y cuando han venido osos, leones, pues yo lo sé, yo he combatido con ellos para cuidar las ovejas. Entonces David, incluso siendo muy joven, tuvo un trabajo que tampoco era sencillo, que nos muestra que tenía cierto peligro y que todo eso fue formando un montón de cosas que David necesitaba para llegar a ser el hombre que fue. Fue seguramente el mejor rey de Israel, David, y, y de David se dice que antes de iniciar su ministerio, aún ya siendo ungido como rey por el profeta Samuel, él tuvo que huir de Saúl que quería matarlo. Y aun cuando Saúl murió y fue rey, reinó 7 años solo sobre la tribu de Judá y se demoró 7 años para que las otras tribus lo llamaran y pudiera reinar sobre las 12 tribus, sobre todo Israel. Hay situaciones que no son ideales y que la Biblia nos muestra que no solamente pues es algo natural de la vida, ¿cierto? Que vamos a pasar por situaciones adversas, difíciles, contrarias, que no son las ideales, sino que además la Biblia misma nos dice, y cuando nos está hablando Hebreos 11 acerca de estos héroes de la fe, nos está diciendo, aún estas situaciones que son adversas, que son difíciles, los trabajos que son difíciles, son necesarios para crecer y formar a hombres y a mujeres de fe, porque Hebreos 11 también va a hablar de mujeres de fe, hubo también mujeres eh, de fe en la palabra. Entonces, debemos no de despreciar totalmente lo difícil, el trabajo, aún las situaciones adversas, ¿cierto? Las enfermedades, las situaciones económicas difíciles, situaciones familiares difíciles, situaciones emocionales difíciles, son cosas que no debemos despreciar totalmente, sino aprender a pasar por ellas de la mano de Dios. Y que cuando pasemos por ellas, pues finalmente produzcan fe. David no hubiera sido lo que fue sin haber pasado por esos años en los que tuvo que esconderse, huir, sin esos años que fue como pastor. Moisés no hubiera sido lo que fue si no hubiera pasado esos 40 años en el desierto cuidando ovejas. Todos estos hombres y mujeres de fe llegaron a ser lo que fueron, no solamente porque Dios estaba con ellos, obviamente, pero también por esos momentos difíciles que pasaron de la mano de Dios. Le voy a invitar con esta meditación a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el desafío de fe, de no solamente querer triunfar como el cristianismo de la cultura pop de hoy en día nos quiere vender la idea de que nacimos para ser campeones y para vivir una vida en abundancia, sino para que también nuestra fe sea afirmada a través de las circunstancias difíciles que atravesamos en nuestras vidas. Llévanos primeramente a atravesar esas circunstancias de tu mano y que produzcan fe en nosotros. Y que como estos héroes, estos hombres y mujeres de fe que menciona Hebreos 11, nosotros también aprendamos a aprovechar esas circunstancias difíciles para crecer contigo de tu mano. Señor, te pedimos en esta noche, bendícenos, te damos gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana y no se olvide que esta semana que viene, Semana Santa, vamos a estar reunidos Jueves Santo, Viernes Santo desde las 8:30 de la mañana
y la vigilia del sábado será desde las 6 de la tarde. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.